Tenemos en el programa a la doctora Claudia Lorena García con la ponencia Homología, Homoplasia, no alcanzo, Convergencia y Paralelismo, ahí se ve mejor, sí. Paralelismo en ciencias cognitivas, la memoria episódica en primates y aves. Perdón, pero eso no alcanzo a leer bien, ¿sí? Bueno, la doctora Lorena García tiene licenciatura, hizo licenciatura en filosofía en la UNAM y maestría y doctorado en la Universidad de Southern California. Trabajó en la Universidad del Norte de Illinois y en Texas, en el Texas Tech University. Ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Wisconsin y en la de San Diego. Tiene publicaciones en diversas revistas, tanto en inglés como en español, sobre el tema de evolución de la cognición en animales humanos y no humanos, entre muchas otras publicaciones. Le damos la palabra a la doctora. Gracias, Pati. Bueno, como yo tengo la presentación, la tenía en formato de PDF, no de PDF, de PowerPoint, pero como están muy restringidos, pedí que por menos pudiera yo escribir de acá. Básicamente la idea es la siguiente. Mi preocupación inicial era, y ha sido desde hace ya muchos años, la de poder responder preguntas acerca de cómo evolucionan ciertas cosas, cómo evolucionan ciertos rasgos o ciertas capacidades en diferentes organismos, ¿okay? Biológicos, estamos hablando de organismos biológicos. Y parecía que la pregunta es una pregunta que está sujeta, las respuestas están sujetas a muchos debates, pero el consenso es básicamente que una de las maneras menos controversial, digámoslo así, de responder preguntas sobre la filogenia de ciertos rasgos o capacidades en diferentes organismos, en diferentes especies o órdenes de organismos, es usando lo que se llama el método cladístico. Y bueno, la idea es que este es un método que nos permite nos pide que reconstruyamos árboles filogenéticos que comprendan todos los caracteres que nosotros conocemos o que conocemos de esos órdenes o esas especies, y poder usar un método que nos permita escoger al árbol que sea el más parsimonioso, ¿okay? Y donde el más parsimonioso quiere decir algo muy técnico y específico, es decir, aquel árbol filogenético que maximiza el número de homologías que hay en comparación con otros árboles filogenéticos. Esto es introducción sobre homología en general. ¿Por qué? Porque mi plan ha sido estudiar homología en general, tal y como funciona en la biología evolutiva, tal y como se usa en sistemática, y estudiar eso tal y como los biólogos lo usan para responder preguntas acerca de la filogenia de los rasgos morfológicos, que pueden ser, por ejemplo, cosas observables, ostensiblemente observables, como el número de dígitos, el número de extremidades, si tienen o no tienen pelo, cuántas vértebras, en fin, miles de rasgos en diferentes organismos. Y para ver cuáles de esos rasgos en una determinada linaje son nuevos, en el sentido evolutivo de que no estaban antes en ese linaje, y cuáles son
simplemente de alguna manera descendieron o los prestaron, por así decirlo, de los ancestros anteriores. ¿Okay? Cuando decimos entonces que, por ejemplo, la presencia de un cierto número de dígitos en dos grupos de vertebrados, por ejemplo, son homólogos, estamos diciendo de alguna manera que no es un rasgo nuevo en el linaje, sino que son rasgos homólogos, ¿okay? Es un rasgo nuevo. Ya existía pues en los linajes que son ancestrales. Es un poquito más técnico el asunto porque por ejemplo para Hennig y sobre todo para Hennig tendría que ser el ancestro común más reciente, tiene que tener el rasgo más reciente a esos dos grupos, tiene que tener el rasgo en cuestión para que se pueda decir que hay homología entre esos dos rasgos en los linajes sucesivos. ¿Okay? Entonces, bueno, pero estudiando la homología, de pronto me di cuenta de que necesitaba yo entonces reformular la noción tradicional, sistemática de homología, morfológica, aplicada a la morfología, ¿okay? a rasgos cognitivos tales como capacidades cognitivas, conductas, etc. ¿Por qué había necesidad de reformularla? Porque lo que ha querido decir homología, que un rasgo R es homólogo a un rasgo P, es que de alguna manera estos dos rasgos descienden de un ancestro común con modificaciones y que, aunque tengan diferentes formas y funciones, así se entendía, es el mismo tipo de rasgo, pero aunque tenga diferente forma o función. Entonces, por ejemplo, pueden ser muy distintos uno de los huesos del oído medio de los mamíferos, ¿okay? Ese sí se dice que es homólogo a una parte de la mandíbula inferior de algunos reptiles ancestrales, ¿ok? Son homólogos, y son homólogos, ¿por qué? Porque el ancestro común tenía ese rasgo, y ese rasgo derivó, por un lado, se fue cambiando, por ejemplo, en el linaje de los mamíferos fue cambiando y se convirtió en uno de los huesitos del oído medio de los mamíferos. Y ¿sí? No, como curiosidad, ¿y cómo saben entonces, si se permite la variabilidad de forma y función, cómo saben que son homólogos? Para eso está justo la sistemática, la construcción de árboles filogenéticos desde clanogramas, donde no puedo aquí explicarlo porque esto es justo lo que no entra en el tema. Pero bueno, la explicación es básicamente que se usa un método que inventa principalmente Billy Hennig, un biólogo en los 1950 y tantos, donde te dice, bueno, construye todos los posibles, usando los caracteres de tus dos organismos, construye todos los posibles arreglos filogenéticos que se te ocurran, todos ellos, y escoge el árbol filogenético que sea más parsimonioso, es decir, aquel árbol que maximice el número de homologías. Y un poco la idea subyacente es que la naturaleza no te va a volver a inventar algo que ya inventó antes. ¿Okay? Es un poco esa la idea, sí, de que la naturaleza es parsimoniosa. Pero ¿cómo el huesito del oído? Se traza a través de, se va trazando a través de cómo fue cambiando a través de los diferentes linajes. ¿Okay? Pero entonces, sí con la forma entonces, ¿no? ¿O no? La forma es totalmente distinta. La función es totalmente distinta. Y sin embargo, es el mismo hueso. Eso lo saben los... Eso es lo intrigante, ¿verdad? Sí, claro. Una cosa, claro. Quizás lo que está preguntando Juan es, si no es la forma ni es la función, entonces ¿a partir de qué es que se...? Sí. Es el método de reconstrucción de clanogramas, que es el método sistemático. Ese es
la piedra de toque o sea, haces, muchas veces tienes que hacer árboles enormes, ¿no? Y entonces ahora lo hacen por computadora, de hecho lo hacen, ¿no? Porque hacerlo manualmente es una pesadilla total, ¿no? O sea, dependiendo del número de caracteres que tú estés tomando en consideración. Pero si tienes 1000 caracteres o 300 incluso, vas a tener una bola de posibles reconstrucciones filogenéticas y de decir cuál es la buena, es la más parsimoniosa. Por lo tanto, de esto debe corresponder a esto. Y el árbol más parsimonioso es aquel en el cual resulta que ese huesito es el homólogo a la mandíbula de el ancestro común de los reptiles. Entonces, bueno, esta es la homología, ¿no? Entonces, es un tema complicadón, ¿no? Pero había, opuesto a la homología, está el concepto de la homoplasia. ¿Okay? Dos rasgos no son homólogos, entonces son homoplásticos. Si son semejantes, son homoplásticos. Entonces, y hay muchos casos de homologías, de homoplasias. Por ejemplo, las alas de los pájaros y las alas de los mamíferos no son homólogas, porque el ancestro común más reciente de estos dos linajes no tenía alas, ¿okay? No tenía alas, tenía extremidades anteriores, pero no alas, ¿okay? Entonces no tenía, básicamente no son homólogos, ¿okay? Entonces son homoplásticos. Pero entonces la pregunta es, entonces bueno, ¿todos los rasgos homoplásticos son iguales? No hay, sobre todo si entiendes rasgos homoplásticos como la manera de Henning, que es la siguiente. Si entiendes, por ejemplo, aquí tienes tus rasgos, ¿no? R1, R2, aquí tienes tu ancestro común, ¿no? Lo tienes tu ancestro común, y entonces resulta que entonces, resulta que en el caso de la homoplasia, lo que tú tienes es que aquí hay un rasgo, R3, este rasgo no es, básicamente estos dos rasgos no son homólogos porque no estaba presente en R3, básicamente. ¿Okay? No estaba presente en R3. Entonces, dices, bueno, pero hay muchos casos de rasgos homoplásticos que tienen como diferentes importancias o características. Por ejemplo, bueno, un ejemplo es el de las alas de las aves y de los mamíferos. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, desaparece en un linaje, desaparece un rasgo y vuelve a aparecer brincándose varias generaciones, vuelve a aparecer en un descendiente después, brincándose, por ejemplo, varias generaciones. Entonces dices, bueno, entonces no son homólogos porque el ancestro común más reciente no lo tenía, pero hay como una curiosidad de decir, bueno, si apareció antes, eso a lo mejor tiene algo que ver con que haya aparecido después, pero no es homología, a la Billy Hennig, ¿no? Para Billy Hennig, el ancestro común más reciente es el que tiene que tener el rasgo. Si no lo tiene, entonces no es homología, es homoplasia. Pero hay casos de homoplasia más interesantes que otros, ¿no? Hay unos donde sí vuelve a aparecer el rasgo en linajes posteriores. Entonces, por esta razón se empezó a hablar de que había diferentes tipos de homoplasia. ¿Okay? Está el paralelismo, está la convergencia, también se hablaba de atavismos y otro tipo de homoplasias. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, las serpientes, por ejemplo, se clasifican como tetrápodos, aunque no tienen patas, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó allí? No, o sea, básicamente ni siquiera tienen patas, así que no se puede decir que las patas de los serpientes son homólogas a las patas de los
lagartijas o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces ahora para entender la homoplasia, ¿no? Y entonces, lo que yo hago, no en esta plática, sino que hice en otra plática, desafortunadamente, muchas pláticas se van concatenando, pero voy tratando de llenar lo más posible los huecos conceptuales, ¿no? Yo tengo una propuesta de cómo caracterizar las diferentes nociones de paralelismo, convergencia, homología profunda, y todas estas nociones que son nociones, son diferentes, se supone que divisiones o particiones dentro del concepto de homoplasia, ¿ok? Entonces, la voy a poner, esa la voy a poner aquí, y voy a empezar a discutir las cuestiones complementarias, ¿no? Bueno, entonces aquí, esto lo borramos, y vamos a poner entonces vamos a poner aquí, tenemos dos rasgos, R1 de un organismo, se supone que son rasgos de diferentes especies de organismos o familias de organismos, etcétera, ¿no? R1 y R2, ¿no? Y R2. Entonces vamos a decir, respecto a estos vamos a decir lo siguiente. R1 y R2 son paralelos cuando, son paralelos cuando son semejantes, tienen una semejanza importante. Semejanza para los filósofos nos suena, sobre todo después de Juan, nos suena como a, ¿no? Todo es semejante a todo, o sea, casi todo es semejante a todo, ¿no? Porque digo, esta silla y esto es semejante porque son materiales, ocupan espacio-tiempo, tienen colores, en fin, ¿no? O sea, pero semejantes, estamos hablando de semejanzas que llaman la atención, por así decirlo, de los griegos, ¿no? Semejanzas importantes, ¿no? Son semejantes, ¿ok? Segundo, no son homólogos, obviamente, también ya dijimos, porque el paralelismo es una clase de homoplasia, entonces no son homólogos, ¿ok? Siguiente, no son el producto, las semejanzas entre R1 y R2 no son el resultado de la evolución por selección natural, ¿ok? Entonces, no la selección natural, ¿ok? Hay cercanía filogenética, habrá cercanía filogenética, ¿ok? Voy a poner aquí cercanía filogenética. En este caso, en el caso del paralelismo, sí, típicamente. Y pongo típicamente porque puede haber casos muy raros de paralelismo donde no necesariamente hay una cercanía filogenética, ¿ok? Cercanía filogenética quiere decir que están emparentados muy cercanamente, ¿ok? En el árbol de la vida, por así decirlo, ¿no? Y bueno. Perdón, ¿podría hacer una pregunta? Una preguntita de aclaración. Claro. Cuando dices que los rasgos paralelos no deben provenir de selección natural, ¿te refieres a que los dos rasgos no deben provenir de la misma presión de selección o que ninguno debe provenir de presiones de selección distintas incluso? No, lo que quiero decir es que cuando tú te preguntas ¿por qué son semejantes? Tú no vas a decir, es que aparecieron en esos especies o en esos... Por la misma presión. Debido a presiones mentales semejantes. Ok. Sí. No se deben a presiones mentales semejantes. Pero sí pueden ser presiones distintas. Pero sí pueden... No. Presiones mentales semejantes. Porque fíjate bien, como son homoplasias, entonces la respuesta de por qué son semejantes no puede ser, es que provienen del mismo ancestro.
Sí. O de un ancestro que tenía algo muy parecido, o algo así. Entonces la única otra, bueno, hay otras maneras de responderlo, pero porque hay otras fuerzas evolutivas importantes, pero generalmente la otra respuesta más lógica es decir, es que las desarrollaron en respuesta a presiones ambientales semejantes. Y en el caso de los mamíferos, de los vampiros y los pájaros, es un caso en el cual las presiones ambientales de alguna manera llevan a desarrollar las alas, ¿no? Claro. ¿Okay? Aunque, y no porque tuvieran un ancestro común que tenía alas o algo así, algo así. Entonces, bueno, finalmente, algo muy importante, cuando te preguntas cuáles son las causas del desarrollo de ese rasgo, de esos rasgos, de R1 y R2, cuando te preguntas cuáles son las causas, y me pregunto, estoy preguntando algo sobre el desarrollo ontogenético, o sea, no estoy preguntando algo sobre la evolución ni nada, sino sobre el desarrollo ontogenético. Cuando te preguntas cuáles son las causas del desarrollo ontogenético, entonces tú lo que vas a decir en el caso del paralelismo, vas a tener que decir que las causas tardías, ¿okay?, son homólogas. Las causas son homólogas. ¿Okay? Eso para el caso del paralelismo. ¿Qué quiere decir? Es que se empieza a desarrollar, en ambos casos se empieza a desarrollar el rasgo, R1 en este organismo, R2 en este organismo, y llega un momento en el cual entra una porción del desarrollo, por ejemplo, una red regulatoria genética, en el cual que son homólogas en los dos casos. Y eso explica, el hecho de que sean homólogas, explica por qué hay semejanza en los dos rasgos. ¿Okay? Entonces la explicación de por qué los rasgos son semejantes tiene que ver con el desarrollo. ¿Okay? Tiene que ver con el desarrollo. En el caso, entonces básicamente esto es para el paralelismo. Para la convergencia, ¿okay?, es un poco diferente. Sí son semejantes los rasgos, R1 y R2, son semejantes. Segundo, no son homólogos porque tampoco estamos hablando de homologías, sino de homoplasias. ¿Okay? Tercero, son el producto de la evolución por selección natural, sí, la semejanza en ambos casos. ¿Por qué son semejantes en ese caso? Tienes que de alguna manera encontrar una explicación que tiene que ver con la evolución por selección natural. ¿Okay? Es decir, una semejanza de alguna manera en las presiones ambientales a las cuales estuvieron sujetos esas dos poblaciones. ¿Okay? Y luego te preguntas, aquí vas a decir, ¿hay cercanía filogenética? Y lo que digo es, no necesariamente, puede no haberla o puede sí haberla. Hay casos de convergencias que tienen cercanías filogenéticas y casos de convergencias que son muy ancestralmente están emparentadas. Perdón, ¿cómo se dice? El ancestro más cercano sucedió hace muchísimos millones de años. Está muy lejano, es muy lejano en el tiempo, ¿no? Y entonces, y la pregunta sobre las causas del desarrollo, aquí las causas, fíjense bien, las causas del desarrollo, fíjense bien, ni las tardías, ni las próximas, ni las tardías, ni las tempranas, ¿ok? Ni las tardías, ni las tempranas necesariamente, ¿ok?, tienen que ser homólogas. No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente tienen que ser homólogas.
ni las tardías ni las tempranas. ¿Okay? Ahora, bueno, ahorita ya casi termino mi tabla aburrida, y ya pasamos a la parte más divertida. ¿Okay? Y ahora paso a la homología profunda. ¿Okay? En la homología profunda suceden los siguientes casos. Fíjense bien. En la homología profunda, cuando tú te pones a ver, por ejemplo, qué genes maestros determinaron cuántos por segmentos formaría un embrión de una mosca o de una araña o de un grillo o de una hormiga o incluso de un ratón, ¿ok? La respuesta es que es el mismo gen. Todos los genes son homólogos, ¿ok? Entonces, hay muchísimos, sobre todo en el desarrollo bien temprano, súper temprano, hay muchas homologías profundas. Eso se les llama homologías profundas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay genes o redes genéticas regulatorias, es decir, conjuntos de genes y sus interacciones, que son homólogos para un chorro de organismos que ni siquiera tienen ningún parecido, están muy lejanamente emparentados, ¿okay? Y hay mucho de eso. Les digo, los últimos 30 años, 50 años nos ha mostrado eso, ¿no? O agarras, por ejemplo, un gen, el gen un gen que se llama Pax6-Iles, ¿no? Lo agarras y se lo pones, agarras un gen, el Pax6-Iles, por ejemplo, de la mosca, y se lo pones a un molusco, justo en el momento apropiado en el que se tiene que expresar ese gen, ¿no? Y desarrolla un ojo de molusco normal, o viceversa, son intercambiables, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son homologías profundas. Ahora, ¿no tiene que haber semejanzas entre los rasgos? No necesariamente, ¿ok? Pues, hay muy poca, en la segmentación, por ejemplo, de los artrópodos, de los mamíferos, etcétera, hay muchas semejanzas, hay casi nada más. Entonces, no necesariamente tiene que haber semejanza. Es que son casos de homología, tampoco son. O sea, los ojos de los moluscos y los ojos de los artrópodos no son homólogos, aunque sí tienen o les subyace una homología profunda. No son homólogos porque tienen ojos muy diversos. Por ejemplo, los ojos de las moscas son ojos compuestos, ¿no? Mientras que los ojos de los moluscos son ojos tipo cámara, muy diferente estructura, no hay homología ahí, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta, ¿la selección natural es el resultado de semejanza si es que las hubiera? Si las hubiera, y aquí la respuesta es no necesariamente, la respuesta es sí, no necesariamente, ¿ok? Podría haberlo sido, podría no, ¿ok? Y finalmente, cuando nos preguntamos aquí, ¿tiene que haber o no cercanía filogenética? Aquí también, ¿qué digo? Sí, ¿tiene que haber cercanía filogenética? Digo, típicamente no, perdón. Típicamente no. Voy a explicar por qué. Porque generalmente la mayoría de las homologías profundas son homologías muy antiguas, evolutivamente muy antiguas. ¿Okay? Entonces, es decir, se refiere normalmente a las homologías y por eso se les llama profundas, porque están muy metidas en la historia muy antigua de la evolución. ¿Okay? Por eso se han llamado homologías profundas. Típicamente no tienen que decir cercanía filogenética. Y respecto a las causas del desarrollo, las causas tempranas del desarrollo de esos rasgos sí tienen que ser homólogas. ¿Ok? Porque
justamente eso es lo que, o sea, para que se pueda hacer una homología profunda, tiene que haber una homología muy temprana en el desarrollo de ese organismo, ¿no? Quiero entender, pero no estoy seguro, que en la columna del medio dices que no hay homología, en un sentido, supongo, no profundo, ¿verdad? No hay homología entre R1 y R2, pero sí hay una homología, perdón, no hay homología entre esos rasgos. Ok. Constituidos, entendidos como rasgos macroscópicos, Exacto, ya y ahora formados, homología sería como ¿no? genético. Sí. Pero sí hay una homología en Con el genotipo. como en su tipo, no, ni siquiera el fenotipo, partes del fenotipo. Sí, las partes muy tempranas del genotipo. Partes muy tempranas del genotipo. Y entonces cuando hablas de las causas del desarrollo, Ajá. ¿qué dice de la última columna, causas de desarrollo? Las causas tardías, para el paralelismo, las causas tardías, ¿ok? Sí tienen que ser homólogas. Homólogas en el sentido normal de homología. En el sentido normal de homología aplicado a... O sea, ¿temprana sería profunda? Mira, tempranas... Cuando dices homología temprana... Sí, si hay homología, fíjate, temprana, para el caso de la homología profunda, las... O sea, tiene que ser así porque... Sí, tienen que ser homólogas. Como por definición. El casi. desarrollo, partes del desarrollo, porciones del desarrollo. ¿Ok? Es que estoy hablando de... Todos los biólogos hablan de niveles. Un nivel es hablar... No, no importa, hasta donde llegue, pues no. Oye, es No, ¿eh? Pero además no vino Camilo, entonces. Ah, bueno, Sí, bueno. ya tú no cuentas. ¿tú no cuentas eso? Sí. Ah, no. Perdón. Pero bueno, podemos seguir platicando alguna vez. Las causas, estoy hablando del desarrollo de un rasgo, ¿no? El desarrollo de un rasgo tiene una cierta duración, de 8 meses, 1 mes, 2 meses, dependiendo del organismo. Y entonces, la parte temprana del desarrollo, ¿okay? Hay muchas homologías entre diferentes linajes, aunque estén muy lejanamente relacionadas. Hay homologías muy profundas. Y aunque los rasgos al final no se parezcan para nada y no sean homólogos, ni sean semejantes siquiera. ¿Okay? Pero digamos, la homología profunda requiere, de esos dos rasgos, requiere que sea temprana. La homología a fuerzas tiene que ser, sí, tiene que ser temprana. Sí. Cuando tienes homología tardía y son dos rasgos semejantes, normalmente que están cercanamente, filogenéticamente relacionados de manera cercana, entonces es cuando yo digo que son paralelos. ¿Okay? Y entonces la diferencia entre paralelismo y convergencia es que en la convergencia, fíjense, en la convergencia sí son semejantes, ¿ok? Aquí está, por ejemplo, las alas de los pájaros y de los vampiros. No sé por qué prefiero decir vampiros que... es una fijación así, Nosferatu, ¿no? Son semejantes, no son homólogos, pero sí, de alguna manera, aquí sí, la selección natural sí es la responsable de la semejanza que hay entre ellos, y nada más, ¿ok? Entonces, no necesariamente no tiene que haber cercanía filogenética, pero tampoco tiene que haber lejanía filogenética. La convergencia es más, no tiene mucho que ver con la cronología, digamos, la filogenia, por así decirlo, de esto, ¿no? Pero sí, las causas, ni las causas tardías, ni las causas tempranas tienen que ser homólogas. No tienen que. ¿Por qué? O sea, básicamente porque tu explicación de por qué son semejantes la da la selección natural. No te la va a dar nada, necesariamente no te la da nada de lo que suceda durante el desarrollo de los rasgos.
¿Ya? Ve redondeando. ¿Ya lo redondeando? Bueno, entonces... A ver, Ok, bueno, entonces, vamos rápidamente, voy a hablar entonces ahora de la memoria episódica, ¿ok? Así rápidamente, la memoria episódica se distingue de otros tipos de memoria en que la memoria episódica es una memoria de largo plazo, ¿ok? Pero es una memoria que tiene, básicamente tiene es como un remembering, es como un rememorar, ¿no? Es un rememorar que tiene tonos perceptuales, o sea, cuando rememoras es porque está allí el color, está el espacio-tiempo, está la textura, está el tacto, están todas las dimensiones visuales y demás, ¿okay? Eso es lo que se llama memoria episódica. Es como un rememorar, no nada más como recordar que Benito Juárez murió en 1870 y tantos, ¿no? Donde no hay ese detalle, pero también tiene que ver, según el creador de esta noción de memoria episódica, también tiene que ver con el yo. El yo estaba ahí, yo estaba ahí, entonces yo lo vi y por eso puedo tener todo ese detalle perceptual tan rico está allí, ¿okay? Algo así. Esa es la memoria episódica. Entonces, la pregunta es, ¿hay memoria episódica? Al parecer, se hizo experimentos, primero en urracas y luego en primates, en humanos también se ha hecho, ¿no? Y parece ser que todas estas especies tienen memoria episódica, ¿okay? Entonces la pregunta es, ¿qué son? ¿Son homólogas? ¿Son paralelas? ¿Son convergentes? ¿O qué? Más que más, esas son las tres preguntas que puedes hacer básicamente, ¿no? ¿Cuál? Porque como esta cuestión no entra porque básicamente lo más probable es que sí haya homología profunda en algún momento dado, ¿no? O sea, tú y una lechuga tienen homologías profundas por todos lados, ¿no? Entonces... No lo tomes personal, gracias. Ya sabemos que sí hay homologías profundas por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas interesantes son estas. O sea, ¿es esto o es esto? ¿Cuál de estas dos son, no? Entonces, yo diría, básicamente, entonces, hay dos partes de la discusión. En parte es qué es la memoria episódica y hay dos bandos allí. El primer bando dice, la memoria episódica simplemente es un rememorar el qué, cuándo y dónde de un suceso determinado que tú recuerdas, ¿okay? Con detalle, vividamente, con detalle, ¿okay? Mientras que hay otra manera de concebir la memoria episódica, que es la que tiene ahora Turbin, el creador original del concepto, y para Turbin, la memoria episódica es más que un recuerdo del qué, cuándo, cómo, que eso dice, no, eso es perceptual, no. Es más bien como el tener una concepción del yo como viviendo algo a través del tiempo, como un traveling in time, viajando a través del tiempo. Pero que también será como encarnado, ¿no? Y además, sí, claro, a través del espacio-tiempo, Sí, ¿no? Del espacio-tiempo. Una perspectiva del yo. Desde yo, así, a través del espacio-tiempo, pero para tener eso, según Turbin, tienes que tener un concepto del yo. Un concepto del yo, tienes que tener autoconciencia, lo que él llama conciencia autonoética, etc. Entonces, si tomamos a Turbin, el concepto de Turbin de entrada, ya sabemos que no tiene, que es bueno. No de entrada sabemos, lo que sí sabemos es que quién sabe si los chimpancés y los bonobos tenían eso, ¿no? O sea, no hay ni siquiera una ¿cómo se dice? Un acuerdo respecto a cómo probar
¿Cuáles son los indicios empíricos, ¿no? de esto, ¿no? de si hay o no hay conciencia, ¿no? Verse en el espejo o no, en fin, ¿no? Entonces, todo esto. Y es muy rica, la memoria episódica de Turing es demasiado rica conceptualmente, y no solo conceptualmente, como para realmente pensar que esto lo pueda tener, por ejemplo, incluso un chimpancé, un monólogo, ¿no? Entonces, estos nuevos investigadores, ¿cuántos minutos me faltan? Ya, no sé. Sí, decíle, no sé. Bueno, entonces empezaron a estudiar a las urracas, y resulta que las urracas recuerdan el qué, cuándo y cómo escondieron su comida, por ejemplo, en detalle, o sea, lo recuerdan en detalle. Además, recuerdan, por ejemplo, dónde pusieron la comida que se echa a perder más rápido que otra. ¿Y por qué? Porque regresa primero a comerse la comida que se echa a perder más rápido. No solo eso, es mucho más flexible. Por ejemplo, si alguna otra urraca está viendo esta urraca, algo que ya creo platiqué antes, ¿no? Si esta urraca se da cuenta de que hay otra urraca por ahí que medio la está viendo, entonces esta urraca agarra, esconde allí su comidita, y como que se va así, y entonces la otra urraca regresa, saca la comida de ahí y la esconde en otro lado donde no pueda ver la otra urraca. Bueno, se da cuenta de que se da cuenta, si quieres, de que la otra urraca ya le echó ojo a su comida, ¿no? Básicamente, y que se la va a comer. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que hay un detalle no solo espaciotemporal, o sea, espacio, tiempo, hay también, sobre todo, hay mucho detalle visual, ¿ok? Y también hay cierto detalle, por lo menos visual, ¿no? Y también olfativo puede ser. Aquí no se sabe mucho, no se sabe todavía mucho, porque esto es muy reciente, es relativamente reciente. Entonces, pero el punto es que sí tienen lo que ellos llaman una memoria cuasi episódica. ¿Por qué? Porque recuerdan con detalle perceptual algo que pasó, que ellos hicieron en el pasado, y lo recuerdan con suficiente detalle y flexiblemente, porque pueden cambiar de opinión y agarrar luego la comida que tenían antes y ponerla en otro lado, en fin, ¿no? Y se dan cuenta de lo que están haciendo los demás pájaros que compiten con los comida. Entonces, es un tipo, el tipo de memoria episódica que se llama WWW, What, Where, When, ¿ok? En español no sé cómo se diría, pero bueno, se diría ¿Cómo cuándo? ¿Qué, cuándo, cómo, no? QCC, ¿no? Entonces, ahora, mucha gente dice, ok, sí has mostrado que las urracas tienen WWW, pero lo que no me has mostrado es que eso tenga algo que ver con la memoria episódica de Turing, que es lo interesante. ¿Por qué? Porque la memoria episódica de Turing no es nada más recordar que ahí dejaste la comida y de dónde la dejaste y regresaron, etc. La memoria episódica de Turing es como es sentir que eso es parte de una trayectoria temporal que te incluye a ti. Como una especie de biografía. Sí, quizás no tan fuerte. Bueno, una especie si fuera que tiene que ver, si pudiera de alguna manera mostrarse que tiene algo que ver con que recuerden que de alguna manera eso es parte de su historia o de su, ¿no? Ahora, eso está en chino, ¿ok? Porque entonces, básicamente, lo que dicen los que dicen que esto es memoria episódica, porque si entendemos así la memoria episódica, entonces sí es claro que tanto los chimpancés, como los bonobos, como los gorilas, como varios de los cuervos, de los córvidos, etcétera, tienen esta memoria. Esto es clarísimo, ¿no?
Entonces, pero eso no es lo que Toulmin llamaba la memoria episódica. Entonces, Russell, un chavo que se llama James Russell, que trabajó un tiempo con Nicola Clayton. Nicola Clayton es digamos que es la mamá de estos estudios, ¿no? Con cuervos y demás, ¿no? James Russell dice, no, pero lo que sí podemos añadir a www, de todas maneras, tenerlo en los cuervos y tenerlo es lo que se llama una perspectiva, ¿ok? Una perspectiva. Los cuervos deben de recordar con perspectiva, y perspectiva quiere decir una perspectiva espacio-temporal, es decir, hace cuándo y también de dónde, visto desde dónde. Porque, fíjate bien, una cosa es, yo puse mi comida aquí, la escondí, ¿no? Y yo recuerdo que ahí la puse, ¿no? Pero una cosa ahora es que la vea yo desde aquí, a que la vea yo desde aquí. Son dos perspectivas diferentes, visuales, en la relación de cuerpo-objeto. Hay una perspectiva distinta, visual. Bueno, será eso entonces, eso pondrá contentos a los que dicen que no hay memoria episódica en los cuervos y demás. No lo creo. Yo creo que los que quieren decir que solo hay en los humanos, quieren decir que la memoria episódica incluye muchas cosas más que solamente esta perspectiva puramente perceptual, ¿no? Entonces, mi conclusión, voy a brincar a la conclusión, pero ya es un brinco. Mi conclusión es que son convergentes, ¿okay? Esas dos, la memoria episódica en las aves y en los humanos y apes, ¿no? Simios y demás. ¿Por qué son convergentes? No solo tiene que ver esto con la forma en que codifican toda la información debido a la estructura de sus cerebros, sino también al hecho de que las estructuras cerebrales que subyacen a estas construcciones espaciales no son homólogas. Entonces, pero eso ya no tuve tiempo de explicar. Pero bueno, gracias. ¿Qué más? Una pequeña pregunta. Claro. ¿Se puede? Bueno, no sé si hacemos Porque como quiere- hemos quiere- estado haciendo, que las preguntas se hagan al final para los dos. Pues sí, ¿O como quieran. ¿Mejor? Sí. Ok, entonces siguiente? le vamos a dar la palabra al maestro Javier Ávila Carvajal con la ponencia El papel de la herramienta en la evolución de la cognición, una prostética bigotesca. El maestro estudió psicología en la UNAM, sociología en la UNAM, psicología en la Universidad Iberoamericana, ha impartido clases en diferentes universidades del país, en ciencias cognitivas y en epistemología. Tiene varias publicaciones en pensamiento complejo y epistemología. Colaboró como investigador en la línea de investigación de pensamiento visual contemporáneo en Colombia y actualmente es doctorando en transdisciplina en el cine. Le damos la palabra al maestro. Gracias. ¿Se puede borrar eso más? Sí. Por supuesto. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues en gran parte al doctor Juan González que está aquí, que fue como la persona con la que contacté primero por el proyecto que estaba haciendo de doctorado, que pues como también él sabe lo tuvimos que cambiar, y a pesar de eso pues el doctor se ha mantenido como muy abierto y empático con mi caso. Entonces también quiero agradecer, y pues a toda la gente que desde el año que lo conozco a él, como Mariana o Paola, Gabriel, pues he profundizado la relación, sobre todo de pensamiento. Entonces, bueno, pues el día de hoy les voy a presentar un poco lo que era
lo más arriesgado del marco teórico que tenía en el proyecto pasado con el que estaba con el doctor Juan, que pues por muchas razones fue como hecho a un lado. Sin embargo, pues bueno, cuando yo mandé esto todavía estaba en el proyecto, entonces tenía todavía la fe de poderlo colocar. Ahora creo que pues tiene como más libertad teórica, que era lo que yo quería desde un inicio. Y entonces, bueno, pues si bien no tengo como los autores sistematizados, creo que sí ya tengo como bien las partes. Incluso ya aquí tengo como separadas argumentos que van a ser párrafos posteriormente, ¿no? Entonces pues prácticamente ya solo le faltan meter las citas. Entonces, bueno, como ya lo comentaron, el título de la ponencia es el papel de la herramienta en la mejora de la cognición, una prostética vygotskiana. Esto yo lo rescato del papel de la actividad en la transformación del mono en hombre de Marx, que, bueno, pues un poco lo que yo comencé a hacer fue a dar clases de ciencias cognitivas desde como los clásicos, pero traía una formación básicamente de psicoanálisis y de materialismo histórico, pues muy llevado a los campos que siempre se han llevado, y entonces hacer este pasaje hacia las ciencias cognitivas me parecía interesante, sumada a la boga paradigmática de nuestra generación, que es explicar desde la neurona o desde el cerebro la cognición, ¿no? Eso es como algo que pues nadie dudaría, y entonces de pronto cuando uno lee este tipo de textos sin un sentido político sino cognitivo de Marx, pues pareciera que se le revela como toda otra posibilidad, que por ejemplo la psicología soviética sí trabajó, pero pues por lo mismo la Guerra Fría pues quedó como relegada. Vygotsky ahí queda y últimamente pues se ha estado salvando, se le considera como una nueva psicología, aunque es de los 30, pero bueno, pues en este sentido, por ejemplo, nada más traje esta cita que pues también mi PDF era muy visual, entonces pues creo que se pierde bastante, pero bueno. Marx dice, es por la concepción de la mano, de los órganos, del lenguaje y del cerebro, no solo en cada individuo, sino también en la sociedad, los hombres fueron aprendiendo a ejecutar operaciones cada vez más complicadas, a plantarse y alcanzar objetivos más elevados. Se desarrollaron el derecho y la política, y con ellos el reflejo fantástico de las cosas humanas en el cerebro humano. La cabeza que planifica el trabajo ya fue capaz de obligar a manos ajenas a realizar actividades proyectadas por ella. El rápido progreso de la civilización fue atribuido exclusivamente a la cabeza, al desarrollo y a la actividad del cerebro. Los hombres acostumbraron a explicar sus actos por su pensamiento, en lugar de buscar esta explicación en sus necesidades, reflejadas naturalmente en la cabeza del hombre, que así cobran conciencia de ellas. Así fue como en el transcurso del tiempo surgió esta concepción idealista del mundo que ha dominado el cerebro de los hombres, sobre todo desde la desaparición del mundo antiguo. Entonces, la primera parte la llamo Ciencias Cognitivas y Marxismo Cognitivo. Este rollo del marxismo cognitivo me lo inventé en una clase que me pidieron que diera en la UAM hace como muchos años. Entonces, ahí básicamente lo que hice era explicar la función semiótica de Vygotsky en términos de que eso sería la cognición, o sea, hacer una explicación de la cognición descentrada del propio cuerpo. Entonces, bueno, el primer punto, parto de la idea de ciencias cognitivas, de la metáfora de computadora, ¿no? En ese sentido, pues el primer punto sería como dar cuenta de cómo históricamente o genealógicamente la metáfora mente-computadora pues, busca todavía la representación de procesos mentales desde la computadora, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no estamos muy lejos, sino que es un símil, ¿no? La computadora para, según esto, intentar entender los procesos de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo, desde esa analogía, lo que yo estoy
proponiendo es que se piense la computadora no como un símil de la mente, sino como como un artefacto tecnológico, ¿sí? Entonces, desde el marxismo cognitivo, la mente ha dejado de ser un cerebro y se ha desplazado hacia un, digamos, instrumento tecnológico, ¿no? Entonces, ya no más la mente posicionada desde nuestro cerebro, sino la mente objeto, por así decir. El segundo punto dice, podemos pensar una teoría cognitiva del órgano en Marx que nos lleve al problema de la herramienta. Es decir, Marx estaría diciendo que lo que nos desarrolló la cognición no fue nuestro cerebro inicialmente, sino la mano, por ejemplo, y fue este pulgar, ¿no? Como con la teoría de la aprehensión. Entonces, en ese sentido, fue la aprehensión y la interacción del trabajo de las manos con el medio lo que desarrolló posteriormente el cerebro y no al revés. O sea, no es el cerebro esa máquina inicialmente genuina que después desarrolló como los sentidos, sino al revés, ¿no? Entonces, fíjense cómo es una visión desde la periferia al centro, ¿no? Pero no nada más ahí. En el siguiente punto pongo, el recorrido sería cerebro, órgano, necesidad. El órgano ligado a la necesidad y la necesidad al trabajo, a la herramienta. Entonces nos queda cerebro, órgano, objeto, herramienta, pues. Entonces, en este sentido, lo que está diciendo Marx, como ya les dije, es que los órganos periféricos, o los sentidos, en términos más filosóficos, serían como la condición de la cognición. Sin embargo, también Marx está ligando el órgano con la necesidad. Entonces, si ligamos la necesidad con el trabajo, lo que está diciendo Marx es que es el trabajo, o la división del trabajo, lo que se establece como el a priori cognitivo, ¿sí? Entonces, por eso podríamos dar un paso más, o sea, no nada más decir que es el órgano, como la base de la percepción en una teoría periférica descentrada, sino decir que las herramientas serían esa base de la cognición, ¿ok? El punto 4 dice, revisamos el problema cognitivo detectado por Marx desde el visualcentrismo, que esa es otra que me aventé en un congreso de semiótica hace más tiempo, y el cerebrocentrismo. Es decir, desde la teoría de Marx, por ejemplo, piénsenlo, hoy en día hay todo un desarrollo en ciencias cognitivas y en la ciencia en general que nos dice que somos visuales, ¿no? O que el órgano que desarrollamos inicialmente y el más inteligente y casi innato es como la parte visual, ¿sí? Sin embargo, desde Marx la explicación sería un tanto más compleja, diciendo que son los artefactos tecnológicos y la sociedad de la publicidad y la televisión, la que ha desarrollado la mirada y no la mirada por sí misma. O sea, que no podemos desligar de la explicación cognitiva los artefactos que están participando del desarrollo de la cognición. Entonces, cuando yo digo visualcentrismo, me refiero a estas analíticas que no solo consideran el cerebro como el centro, sino que son los ojos nuestros órganos más desarrollados, o una cosa de estas, cuando por ejemplo pues la parte visual puede ser la más pobre, o al menos filosóficamente en Descartes, o desde Descartes puede ser como la más falsa, ¿no? Entonces, los ojos pueden ser los más prejuiciosos, quizás, e incluso en un rollo más biológico, nuestra mirada puede ser muy poco profunda, ¿sí? Y ver como en realidad muy pocas cosas, y entonces piensen en toda esta ciencia microscópica, ¿no? Nanotecnológica, ¿no? O sea, que siguen creyendo que si lo ven, ya es como si se estuviera conociendo, ¿sí? Entonces, bueno, esa forma de operar en ciencia la voy a llamar visualcentrismo, y es un ejemplo claro de lo que Marx está planteando. O sea, cómo nuestros artefactos son los que desarrollan nuestros sentidos, y entonces ya luego nosotros ingenuamente, sin la reflexión materialista de la cognición, terminamos haciendo investigaciones y tesis sobre la potencia visual, o que somos más visuales que qué sé yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios sobre cognición en Piaget o en Freud hablan de que no son los ojos, sino por ejemplo es la parte tanto acústica como
bueno, que se desarrolla más, ¿no? O sea, como que los oídos son más fidedignos en dado caso, pero bueno, esa es otra cosa. Y el cerebrocentrismo, pues es ya un poco lo que les comenté, o sea, tiene que ver con creer que el cerebro es como lo más acabado de nuestra cognición, ¿sí? Y casi que quien no considere ese factor, pues está como fuera de la discusión, pero eso es un rollo más histórico, ¿no? Más paradigmático, que en realidad nuestro cerebro por sí mismo tenga todos estos atributos, en términos marxistas, casi que religiosos que le damos al cerebro, ¿no? El otro punto dice: la teoría de la herramienta es un descentramiento en el paradigma del sistema nervioso, no solo del sistema nervioso central, sino que en realidad descentra toda la idea como de que hay un sistema nervioso humano que tiene como una condición genuina que genera cognición, ¿no? Sino que más bien si lo descentramos podríamos empezar desde el afuera, por así decir, y darnos cuenta de que las herramientas serían ese punto 1 de la cognición, ¿no? El siguiente dice: la herramienta en Vygotsky amplía el problema marxista desde la tríada sujeto, mediador, herramienta, donde la herramienta es un móvil cognitivo, ¿sí? Y luego el último punto de la primera parte le puse nota lacaniana al problema de el objeto y el nosotros. Entonces, esos dos puntos, creo que sí, rápido, los quisiera como trabajar un poco porque son como interesantes. Esto tiene que ver con la tríada vygotskiana de la cognición, que es pues básicamente un triángulo en donde, digamos, Vygotsky va a decirnos que estaría el yo o el sujeto, el mediador y la herramienta, ¿no? Entonces, básicamente Vygotsky dice que la función semiótica o la cognición opera, que es móvil, ¿no? O sea, que no está como ni en el cerebro, ni en el objeto, ni en el profesor, ¿no? Sino que es como una suerte como de loop, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no solo se rescata la parte de que pues, este sujeto o esta cognición centrada en el cerebro depende del cerebro de los otros, ¿no? O sea, no nada más el de él, sino pues, de sus profesores, ¿no? Si puede haber niños que sus cuerpos, ¿no? O sea, no tengan ciertas condiciones, pero si los profesores tienen muy buenos recursos, pues entonces la cognición se va a desarrollar. Y asimismo, vamos a tener la parte de vamos a decirlo, de la tecnología mediada desde los objetos, ¿no? Que pues, ya también carga con una dosis fuerte de cognición. La nota lacaniana tiene que ver, porque para Lacan, desde estos mismos tres vértices, la construcción del yo está basada en los objetos, que básicamente en Freud quedan como los objetos sin vida, ¿no? Inanimados, lo inanimado, y esto lo va a llamar Lacan el nosotros, que es lo primero que se forma, porque es lo que permanece, es lo más longevo, es lo que tiene como más peso, porque no está vivo, justamente. Entonces fíjense, se puede hacer un pasaje de una cognición sin vida, que también es esa otra gran, ¿no? O sea, si la de los cuerpos vivos, ya pensar la cognición como quitada de vida, pues también puede ser como todavía más interesante. Luego viene la parte del mediador, que tiene que ver con el otro, ¿no? De Lacan. Y finalmente sí ya vendría pues, la parte del yo, que es la del sujeto. Entonces, a final del día, Lacan va a enfatizar que este nivel de los objetos es como la parte que soporta la construcción yoica, y que finalmente es lo que, por ejemplo, permite que el sujeto pueda ejercitar su cognición, no solo cuando es niño, sino que pensemos con el celular, el carro, cosas así. Entonces, bueno, finalmente ahí, para terminar ese punto de Lacan, diríamos que nosotros tiene que ver con la parte
imaginaria, y este otro mediador tiene que ver con la parte simbólica, ¿no? Entonces, en ese sentido, piensen en el niño jugando con su juguete que no tiene vida, ¿no? Y que dice que es el no sé qué, y vuela, y puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Justamente porque no tiene vida. O, pues, el otro día estaba viendo una película de un sujeto que se enamora de una muñeca, o piensan pues, las teorías de los cyborgs, así, ¿no? Por eso tendrían ahí como fuerza. Luego, la segunda parte, evolución y cognición extendida, teoría de la extended cognition, que también lo realicé en algún momento con el doctor Juan y fue importante. Entonces, bueno, esa parte habla sobre la investigación en extended cognition, plantea un problema de la cognición desde el objeto, ¿sí? En este sentido, las herramientas van a tener un garante cognitivo en tanto que extienden mi cognición. O sea, si yo aprendo a usar una herramienta o un artefacto tecnológico, ese dominio del objeto va a ser lo que desarrolle mi cognición, no mi cuerpo por sí mismo. ¿Okay? Entonces, en este sentido, no solo se valora desde la extended cognition la idea de que los objetos son fundamentales para el desarrollo cognitivo, sino sobre todo que ya no importaría un desarrollo, vamos a decirlo, desde grados, ¿sí? O sea, sino que jugaría en torno más bien al dominio de los instrumentos con los que cuentes, ¿no? Entonces, ya no es una idea de una cognición centrada en un cerebro o en un cuerpo, y tampoco la idea de una cognición progresiva, ¿no? O sea, que tenga que ir a un lugar ¿no? O sea, como pasar primero de primaria a segundo, tercero, entonces como que todos tienen que ir como a una suerte de teleología cognitiva, ¿no? Luego, el otro punto dice, la evolución pasa por el dominio que tenga sobre la herramienta y la mediación como tal. Esto es, la cognición es el ajuste hecho entre la herramienta, el mediador y en última instancia los esquemas previos del sujeto. Y aquí esto lo saqué de Borges, de un cuento, pero tiene que ver, por ejemplo, pensemos el libro, ¿sí? Es decir, desde vamos a decirlo, desde este descentramiento cognitivo, la cognición estaría en los libros, no en los cerebros, ¿sí? Vygotsky alcanza a intuir este rollo de que nuestra cognición humana no almacenaría como información, sino en realidad puede señalizar objetos y puede reconocerlos y de ahí inferir tareas previamente establecidas, más no es que como que guardes todo. Por eso es, por ejemplo, cuando hueles a una persona, te recuerda al olor de tu exnovia, de tu papá o cosas así, pero no es como que tú lo traigas siempre. Es decir, los objetos, el otro, los espacios, traerían ya la cognición y uno solo tendría como la capacidad de poder combinar o reconocer en un tiempo posterior. Entonces, en ese sentido, la biblioteca y el libro de Borges funciona bastante bien porque eso querría decir que si los libros los vemos como herramientas cognitivas, que podrían ser ¿no? Podríamos decir que el progreso de la humanidad, al menos en términos cognitivos, está en los libros. Y la cognición real va a ser el ajuste que yo haga. Es decir, cuando yo lea el texto, lo que yo entienda y entonces pueda como desarrollar, pueda maximizar un poco más mi cognición, más no sería lo que yo interprete el desarrollo cognitivo como tal, sino serían los libros los que portan la cognición y yo voy a crear una suerte como de ajustes cognitivos, ¿sí? Pero entonces, en ese sentido... ¿Dices entonces que la cognición está en los libros? Sí. Está en los libros. Sí. Y nuestro sistema nervioso lo que haría sería ajustarse a lo que las herramientas te posibilitan,
¿sí? Pero no lo portarías tú, incluso no lo portarían ni tus genes, o los genes estarían como en las nanopartículas de los objetos, no en tus genes como vivos, por así decir. Entonces es un poco como que girarlo, ¿no? Como por completo, al menos ficcionalmente, ¿no? Pero no, o sea, no se trata como de dejarlo como en un jugueteo teórico, una cosa así, o sea, como si darle como más pasos. Y luego viene un concepto del doctor Juan González, que es la recalibración prostética. Tiene que ver con esto. Dice, la recalibración prostética es el ajuste que el paciente amputado hace para usar una prótesis, donde se inauguran nuevas modalidades sensoriales y se produce un reajuste prostético. Es decir, la recalibración prostética del doctor Juan nos habla de que el sujeto que ha perdido una parte de su cuerpo, cuando le ponen su prótesis, vamos a decirlo, de brazo, tiene que desarrollar una nueva cognición, ¿sí? Que son nuevas modalidades sensoriales inéditas biológicamente, ¿sí? Entonces, cuando yo interactúo con cualquier herramienta, sea una prótesis o sea un libro, tengo que desarrollar una nueva sensorialidad, un nuevo dominio cognitivo que, digamos, biológicamente no sería necesario, ¿sí? O sea, porque pues, yo ya con que, pues, digamos, duerma, coma, qué sé yo, ¿no? Hable, aunque, bueno, sí, aunque balbucee, pues ya con eso ya tendría como que las funciones biológicas. Entonces piensen también como lo estrecho que ha sido pensar la cognición desde un rollo como biológico, ¿no? O sea, sin poderle quizás darle como más complejidad, ¿no? Entonces, como las herramientas nos recalibran e inauguran nuevas modalidades sensoriales, ¿no? O sea, que ese punto creo que es de los fuertes. Luego, en el otro, digo, los estudios de rehabilitación defectológica en Vygotsky, que él promovía una ciencia de la defectología, muestran que en función de los sistemas socioculturales, lenguaje braille, por ejemplo, es que los sujetos van a desarrollar la cognición y no desde el input de su cuerpo. Es decir, Vygotsky hasta cierto punto nos invita a una idea de que el defecto se ha trabajado desde otro sistema sociocultural que pueda desarrollar esas mismas capacidades cognitivas, ¿sí? Y entonces también con este tema de las prótesis vemos gente ciega que puede tener cámaras y entonces le manda ciertas señales a su espalda y él logra coordinar espalda-cámara y entonces poder no chocar pues, en su casa o en el espacio, pues, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos sustituir o más bien podemos inventar nuevas modalidades cognitivas y no sería desde nuestro cuerpo nada más, sino desde la coordinación de los inputs del cuerpo con, digamos, otro tipo de sistemas sociales, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues yo digo, podemos desligar la cognición de normas, estándares patológicos, etapas. Si fijamos los intereses cognitivos en la nueva sensorialidad que se producen y en los ajustes que la recalibración prostética exige, ¿sí? Entonces, pues bueno, el último gran problema tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que pues, también tenemos todo un vicio como de, según nosotros, de medir la cognición, estamos fascinados con ¿no? O sea, con ver en el cerebro mapeos y entonces, pues, creer que pues, esa es la causa o que son los efectos, entonces que por ahí, digamos, tiene que pasar algo clave del proceso y entonces intentarlo medir y comparar y luego volvemos, ¿no? A mirarnos como con otras culturas o con animales, ¿no? Entonces, eso básicamente tiene una idea progresiva de la cognición, ¿no? O sea, que pareciera que cada vez vamos guardando como el progreso y que lo vamos reproduciendo, ¿no? Cuando en realidad desde Marx, en donde se guarda, pues no es en los seres vivos, porque pues, así no funcionamos, sino o sea, todos los modos de producción tecnológicos se guardan en ciertos
ciertas materializaciones tecnológicas, ¿no? Entonces así podemos ver que la silla es un producto tecnológico del siglo XIII que nos permitió ciertos niveles nuevos de cognición que antes no teníamos, los cubiertos, las gafas, ¿sí? Entonces todas, piensen, o sea, todo lo que nos rodea, al menos creado culturalmente, viene de cierto modo de producción, es decir, viene de cierta cognición histórica y que finalmente es la que va a soportar y es la que va a guardar, pensémoslo como el futuro, ¿sí? Entonces, en este sentido, si yo logro recombinar interacciones con herramientas, sería que podría pensar como una suerte de progreso cognitivo y no como desde la idea como de medirlo, como que se va guardando, o como que hay cogniciones malas o patológicas, ¿no? O como fuera de la norma, ¿no? Y por último, hablo de una suerte de sociogenética vygotskiana, que ese es como un término que Vygotsky mismo menciona, Piaget también tocan, pero ninguno de los dos como que da el paso fuerte, pero creo que por ahí podría ser. ¿Eso qué sería? Bueno, pues tendría que ver con descentrarnos de la idea de que nuestro sistema nervioso es el que dirige o es el que lleva la cognición, y también desligarnos de una idea de un desarrollo psicogenético, ¿no? Sino verlo desde una idea sociogenética. Luego, dice, en una sociogenética o prostética vygotskiana estaría basada en la recreación de nuevos modos sensoriales y los problemas más ligados a los ajustes cognitivos, imagen corporal, que a una suerte como de progresos continuos, lineales, acumulativos, ¿no? Entonces también lo que la recalibración prostética nos ofrece es ver que lo que se reajusta en este caso después de que yo perdí alguna extremidad o alguna parte de mi cuerpo es ese yo, ¿sí? Entonces en este sentido Lacan también ahí nos funciona bastante bien, porque el psicoanálisis opera más desde la parte de una suerte de reajuste imaginario del cuerpo antes que de la cognición como tal. O sea, para que yo pudiera desarrollar nuevas cogniciones abstractas, vamos a pensarlo, necesitaría también reajustar lo que entiendo por un yo o por mi cuerpo. Es decir, los límites biológicos de nuestro cuerpo no son y nunca fueron los límites de mi yo. Es decir, el yo está extendido en los objetos que dominan y no reducido al tamaño de su cuerpo, o al peso de su cuerpo, o al colesterol de su cuerpo, o a todos estos como intentos como de querer estandarizar los cuerpos, ¿no? Ok, entonces ya para terminar, dice, desde esta epistemología prostética, el mundo es intercambiable, que esa también es una idea del paper del Dr. Juan. No hay límites fijos ontológicos, ni se buscan precisar entre sujeto y mundo, sino lo que se valora es la recalibración bueno, el otro punto tiene que ver la cultura como prótesis, gira la cognición hacia afuera, despertamos del sueño sobre los límites biológicos como condición del yo, y el desarrollo nos aparece desde los objetos, no desde el sujeto. Y por último, podríamos hacer una teoría computacional de la mente en Marx, que pone la inteligencia artificial como prótesis, como cultura, y descentra la explicación neuronal de la mente, dándole soporte material desde el afuera o desde la parte histórica, que es lo que maneja Marx. Entonces, bueno, es todo. ¿Preguntas? Sí. Bueno, dos aclaraciones, bueno, vamos a ver y luego una semana, pero muy breves. Hablaste del papel de trabajo en la transformación del modo en hombre, pero ese es de Engels, ¿no? Sí, No, sí, es de Engels. Es Marx, ¿no? Es de Engels, sí, es Engels.
Pues en el colofón dice que es Marx. Sí. Si quieren, pues lo podemos checar, Es- pero es- bueno. es Engels, pero además Pero esa obra es de Engels. esa obra es de Engels. Se dedicó a Engels. Y Pero bueno, esa era una independientemente de precisión. dónde lo dice, hay muchos libros en librerías que dicen que es de Engels. Bueno, Sí, es que las de colofón son medio malas, pero. Sí. Bueno, el otro asunto es en relación a la cognición extendida Ajá. y a las prótesis. Si bien digo que efectivamente hay una recalibración necesaria cuando, ¿no?, te adaptas a una prótesis y es sobre ciertas posibilidades, estamos mezclando dos cosas. Bueno, tú estás mezclando dos cosas, porque una cosa es extender unas capacidades que ya tienes, digamos, piensa en unas gafas como las repuestas, ¿no? Te permite de alguna forma corregir una capacidad que ya tienes, pero que de alguna forma necesita ser suplementada, ¿no? Sí. Pero otra cosa diferente es la sustitución sensorial, Exacto. en donde efectivamente ahí abres una nueva modalidad, un nuevo canal de ciencias cognitivos para conocer el mundo. Entonces era solamente esa precisión, porque no todo prótesis en automático te permite una modalidad inédita, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, entonces hay extensiones de lo que ya tienes, ¿no? Un binocular, ¿no? Que produce todavía, te genera, digamos, más calibración, ¿no? Porque también te extiende más el rango de tus posibilidades, pero ya una cámara de infrarrojo, etcétera, ¿no? Entonces puedes ir variando y jugando con eso, pero hay que distinguir las dos cosas. Una cosa es extender lo que ya tienes, o corregir lo que ya tienes, o suplementar lo que ya tienes, y otra cosa es abrir una nueva modalidad, como en el caso de la sustitución sensorial. Entonces, más quería hacer esas Eso es lo que pone usted entre las herramientas, los artefactos y, Ajá, ajá. y los instrumentos, ¿no? Creo. Sí, Eso es sí. como la distinción. Sí. Y bueno, y la pregunta para Lorena también una precisión en términos de del sobre todo del when, ¿no? Del cuándo, si tienen o no las urracas de muchos animales. Y creo que aquí podemos pensar en la distinción que hace Bertrand Russell en términos de cómo los humanos pensamos la temporalidad. Y hay dos formas en términos generales, una en términos absolutos y otra en términos relativos. Entonces, lo que nos dice Russell, y creo que hay otros autores que podemos también llamar aquí al respecto y que están de acuerdo en pensar la temporalidad relativa, cómo poder ubicar dos eventos como antes y después entre ellos, o sea, qué fue antes y qué fue después, y en ese sentido me parece que las urracas, por lo que nos dices, son capaces de hacer eso. Es decir, si pusieron antes esta comidita aquí y esta otra acá después, ¿no? Y entonces es un cuándo relativo. Pero creo que la otra temporalidad en términos absolutos, como nosotros medimos de manera egocéntrica, creo que es obvio que no la pueden tener, y que ese sistema como de medición en términos como más absolutos, ¿no? Es decir, no es que tengan un cuándo, en el sentido de saber que fue ayer o hace una semana, ¿no? Se la pusieron, sino simplemente que fue primero esta y luego esta, ¿no? O sea, es muy relativo, ¿no? Sí, pero aunque es un poquito más sofisticado que de lo que tú... está más entre estas dos cosas, ¿no? Porque sí pueden decir, por ejemplo, ponen 3 trampas y entonces pueden decir, primero puse esta, luego esta y luego esta, pero pueden también saber, por ejemplo, si esta es más, se echa a perder más rápido que la segunda, entonces pueden decidir primero comerse esta que la otra, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen un sentido... Pero sí relativo entre los dos eventos. Sí, es siempre así. Sí, eso es de hace cuánto que puse qué tipo de comida en dónde, ¿no? ¿Pero hace cuánto? ¿Hace cuánto? Sí. ¿Hace cuánto a partir de ahora? ¿No? O sea, sí, eso sí lo tiene, totalmente. O sea, que tendrá como un reloj interno. ¿No? Como un reloj interno, sí. Okay. Sí. Me gusta el espacio. ¿No crees que esta idea como de centrar la cognición de manera tan radical es como buscar del otro lado, ¿no? O sea, de parecer que la cognición solo está aquí adentro, de plano decir que la cognición está completamente afuera, es como, o sea, que
¿a qué te lleva eso, no? Porque entonces implica que, o sea, mis sueños no son mis sueños, sino los de mi almohada, ¿o qué? ¿Sí me entiendes? O sea podemos llegar a cosas, no sé, tan absurdas como esas. Incluso creo que además, ya que usas alacrán, digamos, ¿qué pasaría con el choilacán y con todos estos, elementos que finalmente están en la mente del sujeto, ¿no? O sea, de quien piensa, o sea, con esta radicalidad con la que hablas. Sí. Y además, digamos, ¿cuál sería como la ganancia explicativa de algo así? Pues sí, creo que de entrada tendría más beneficio para el desviado cognitivo, para el retrasado cognitivo, para el defectuoso, ¿no? O sea, porque pues, digamos, el problema básicamente con las personas que no cuentan con los sentidos normativizados, porque no es como no es lo sano, sino lo normativizado, su cuerpo, es que ya no pueden, digamos, acceder a beneficios de la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, en tanto que sus cuerpos no sigan o no se sometan al proceso de educación cognitiva tradicional o hegemónico, pues van a quedar retrasados. Entonces, en ese sentido, todas estas... Pero incluso entonces el que más gadgets tenga será el más listo. ¿El que más ¿Cómo? perdón? El que más gadgets tiene. Claro. O sea, pero Sí, entonces, sí. justo entonces, hasta puede ser peor. No sé. Ajá, pues es que, pues más que sea peor, o sea, creo que tampoco... Creo que no ayudaría tampoco. Pues yo creo que sí, en el sentido de que favorecería la complejidad del proceso cognitivo, ¿no? O sea, quizás sí en términos más vigotskianos, pues él se quedaba como con verlo como que en tres planos, ¿no? Herramientas, el otro y el yo, ¿no? Entonces ya desde ahí marca como una complejidad que creo que todavía no se alcanza mismo, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, en tanto poder entender la complejidad de la cognición y no centrarla nada más como en las representaciones mentales o como cosas así, sino poder utilizar otro tipo incluso de metáforas, ¿no? O sea, tenemos ya quizás, ¿no? Pues sí, sigues considerando el examen del niño y los mapeos en su cerebro y ciertos vicios pues, que todavía tenemos, pero ya no los interpretas desde el yo, por ejemplo. O sea, ya puedes tener como más niveles, al menos conceptuales y bien empíricos, para poder como experimentar, si lo queremos dejar ahí. Pero sí, creo que sí podría ser un rollo más como de una ruptura epistemológica con la forma en la que nos concebimos como seres cognitivos. Sí. Como tú quieras. Se cambiaron de Tú eres la por moderadora. otra razón. No sé, es que vi así, pum, va a ser tal. Bueno, tengo un comentario a Javier sobre esta afirmación del visualcentrismo. ¿Cómo, perdón? Un comentario a Javier sobre la afirmación acerca de que esta afirmación de que somos animales muy visuales es más fruto de un prejuicio de esta cultura de la imagen en la que vivimos, de la publicidad, etc. Y yo realmente no estoy como muy seguro de que sea fruto de algo así, y quisiera mencionar como tres cosas a ver qué te parecen. Okay. Primero, tenemos grandes áreas visuales en el cerebro, ¿no? En comparación, digamos, con las áreas que procesarían otras modalidades sensoriales o cosas así. Y eso no es sorprendente, dado que, la segunda cosa, explotamos información visual para hacer un montón de cosas. Piensa, por ejemplo, en la cognición espacial, ¿no? O sea, si bien sabemos que tenemos los seres humanos unas habilidades ecolocativas como los murciélagos rudimentarias, si tenemos bien eso, es con información visual es que nos movemos en el espacio, que sabemos que quién está cerca, quién está lejos, dónde estoy yo ahora, cómo regreso al hotel. No es por el olfato, no es por el oído, no es por el tacto, ¿no? O sea, es solamente con información visual. Piensa en la cognición causal, cómo concatenas tú los eventos que tienes, si bien tal vez se pueda hacer explotando información auditiva, tal vez es evidentemente visual. Piensa en la cognición social, ¿no? Cómo nos entendemos entre nosotros, el yo ver la cara que estás haciendo cuando te hablo, el que tú veas mi cara, el que yo vea que Jean-Philippe se movió y tal.
y entender las situaciones sociales lo hacemos a partir de información visual. Claro, hay un poco de información auditiva y tal, ¿no? De pronto en el tono de voz que me hablan, pero nada como la información visual para moverme en entornos sociales. Y piensan esta otra cosa acerca del hecho de que nosotros hagamos discriminaciones muy finas de esa información visual, ¿no? Y tenemos un abanico de conceptos muy amplio para capturar esas discriminaciones visuales. Y esto también ocurre en sociedades donde no hay publicidad ni viven en la cultura de la imagen. Por ejemplo, no sé, los esquimales, ¿no? Que tú sabes que tienen un montón de conceptos y de palabras para referirse a tonos de blanco, digamos, ¿no? Y ahí es un asunto de vida o muerte, la información visual, porque el pisar el hielo que está más duro o el hielo que está más blandito significa sobrevivir o morir, y es a partir de información visual. O estas culturas que viven en las selvas, que también tienen un montón de términos para los diferentes tonos de verdes y tal, ¿no? Entonces estas culturas que no viven como nosotros en esta cultura de la imagen, igual explotan muchísimo la información visual. Entonces me parece como raro pensar que es solamente fruto del prejuicio. Claro, está bien hacer la crítica de que vivimos en una sociedad de la imagen y tal, ¿no? Pero creo que una cosa con la otra está difícil. O sea, es que más bien esto, o sea, ahí Marx te habla de que Perdón, tu cerebro... ¿En dónde ahí? Bueno, ¿En pues qué hay varios textos. De hecho, No, de digo, la cita que yo... Tú le dijiste algo y tú le estás respondiendo a él que ahí ¿en dónde? Ah, bueno, en los textos de Marx, de hecho, en la cita que les leí, Marx te habla de que hay como una suerte de una teoría del reflejo. Es decir, tu cerebro refleja los procesos de trabajo que en tu entorno social tienes. Entonces, si tienes más desarrolladas las áreas visuales, pues es porque tu cerebro va a desarrollar más la interacción que tu cuerpo tenga. O sea, es como totalmente seguible que si vienes de una cultura en donde se promueve más lo visual, pues es entendible pues que tu sistema desarrolle más capacidad visual. En este sentido también, y es bien complicado, ¿no? O sea, cuando uno puede pensar desde fuera del paradigma, es como complicado, porque claro, o sea, todos nuestros estudios están centrados en que si son esquimales, veámosles la parte visual, porque pues, es la parte que nosotros más conocemos, más sabemos, más promovemos. Entonces, desde esos mismos criterios metodológicos, por así ponerlo, vamos a comenzar a comparar, ¿sí? En ese sentido es bien curioso porque lo visual está sostenido por los otros sentidos, pero sin embargo visualcentrismo me refiero a que lo vemos como desconectado, ¿sí? O sea, como del resto. Por decir, cuando tú vas como en un espacio, básicamente más que tus ojos, pues es como tu tactilidad de los pies ¿sí? Puedes oler sin tenerlo tan consciente, puedes escuchar tal. Sin embargo, pero ¿no te atreverías a ir cerrados al hotel? Bueno, pensemos en una persona ciega que no choca para andar en su casa, que no, ¿sí? Entonces, ¿por qué una persona ciega sí podría no chocar y podría sustituir los oídos o la combinación oídos, tactilidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso solo quiere decir que somos mucho más amplios y que no tendríamos como ya ciertas funciones dadas, como decir, bueno, para el espacio somos visuales, para el amor somos olfativos. Entonces, esos son tipos como de clasificaciones también muy, ahí sí, como muy en el prejuicio, ¿no? Entonces, sí, pero creo que sí es fundamental decir que desde Marx, o sea, tiene que ver que el trabajo es lo real. Entonces, sí, o sea, que no se quede como que el rollo de los estudios visuales pertenece como juicio. No, o sea, parte de pues, un fenómeno real, que es sí, en nuestra sociedad, el trabajo y los procesos cognitivos hasta hoy en día, o desde el siglo, qué sé yo, desde el 17 para acá, o sea, cada vez han tendido más, ¿no? Pues, a cuestiones visuales, lo cual no quiere decir que sea naturalmente
de esta forma, pues, o sea, que seamos más visuales naturalmente. Entonces es como que el peligro que se puede caer. No digo, nomás también está. Sí. A ver, para la profesora Claudia Loret, ¿cuáles serían entonces los criterios para determinar qué dos rasgos psicológicos son homólogos entre los animales? ¿No? Porque en el caso de la memoria, tú decías, ¿no? Quizás, ¿no? Tenemos evidencia de que, el tipo de representaciones que hay involucradas, ¿no? En la memoria episódica de los cuerpos es distinto a las representaciones humanas en el caso de la memoria episódica de los humanos, ¿no? Pero al mismo tiempo también señalabas que las estructuras cerebrales subyacentes, ¿no? Estos rasgos no son homólogas, son paralelismo, ¿no? También. Entonces, ¿cuál es tú que tendría más peso o no sé cómo va esa respuesta? Yo desde mi punto de vista, esto es relativo a una plática anterior que he dado en otros lados, ¿no? Pero the short answer, ¿no? Es básicamente lo siguiente: tienes que ir viendo haciendo como una correlación o una lista de las semejanzas y diferencias que hay entre las dos capacidades en muchos de sus aspectos. Por ejemplo, cuánto tarda en desarrollarse, qué tipo de insumos, cómo procesan los insumos, si tienen, por ejemplo, ventanas de oportunidad para desarrollarse o no, todos los tipos de, si tiene, si está modulada o no, en fin, todo eso, y hacer esas comparaciones, pero no a nivel cognitivo y luego a nivel cerebral, es decir, a nivel de a nivel de los sustratos cerebrales, si es que de alguna manera se puede hacer esa comparación, porque muchas veces por ejemplo en los monos hay 4 zonas cerebrales donde está el reconocimiento de caras, y en los humanos es 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿No? ¿Se añadió una más o no? Si son homólogas o no. Ahora, para determinar homología de regiones cerebrales, lo que tienes que hacer es neuroanatomía comparada, que es todo otro campo, neuroanatomía comparada, ¿no? Entonces, ya que tienes eso, si tú tienes que aquí las regiones no son homólogas, básicamente, las regiones que básicamente sustentan o se correlacionan con tus capacidades cognitivas, pero las capacidades cognitivas sí tienen muchas semejanzas interesantes e importantes. Yo creo que muchas veces lo que va a tener mayor importancia va a ser lo cognitivo. ¿Okay? Pero hay veces que las diferencias a nivel neurocerebral te indican, que es yo creo que lo que pasa en el caso de la memoria episódica, te indican de alguna manera, o que son índices de que hay diferencias cognitivas también, o sea, puedes tú inferir que es posible que haya diferencias cognitivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la memoria episódica, en los pájaros, el DVR, Dorsal Ventricular Ridge, que es básicamente el homólogo funcional del neocorteza en los mamíferos, ¿okay? Estos básicamente tienen como tienen una estructura, una arquitectura tal que hay muchas, en el caso de los pájaros, hay muchas conexiones de las partes que procesan la información visual al hipocampo y la información más o menos auditiva al hipocampo, pero el resto de las modalidades casi no tiene conexiones con el hipocampo, mientras que en los mamíferos todas las modalidades están conectadas profusamente con el hipocampo. Entonces ahí hay un hint, ¿no? Una sugerencia de que es posible que la manera en que están procesando la información que tienen disponible los pájaros, y, o sea, al reconstruir memorias episódicas, pueden sí tener diferencias cognitivas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces,
Tengo algo y ustedes. Después de decirlo. Ajá. Sí, una pregunta que te quería hacer. Bueno, te iba a decir algo de lo que te dijo Juan, ¿no? De que este libro es de Engels, ¿no? Y la otra es dices que Marx dice que la cognición viene de la mano y no del cerebro. ¿Dijiste eso? Bueno, no sé si dijiste eso, o sea, ¿en dónde viste eso, Marx? Dice que el cerebro refleja, refleja actividades. ¿Que el cerebro refleja actividades? Sí. Que el cerebro refleja actividades. Actividades sociales como es? tal. Porque, bueno, cuando está, la única vez que habla, bueno, no importa. Okay. O sea, yo he leído o releído todo Marx buscando estos pasajes, ¿no? O sea, tal cual cuando no te habla del proletariado ni esas cosas aburridas, sino como cuando te habla como de el cerebro, el bajo, los objetos, tal. Entonces sí, vienen notas al pie, vienen como en pedazos, ¿no? O sea, no hay un texto que Marx, porque justamente yo parto de que Marx no fue consciente de lo que estaba planteando en términos cognitivos, vamos a decirlo, ¿no? Estaba volcado como con el cambio político, ¿no? Entonces no... Bueno, Marx habla en la ideología alemana, ¿no? De las tres premisas de toda historia, ¿no? Y ahí no menciona para nada los cerebros, las manos y esas cosas. En donde sí se habla sobre lo que desarrolló el cerebro es en Engels, justamente en el libro que te menciona Juan González, y ahí mismo se habla también del trabajo, ¿no? Y otra cosa que te quería decir es que decías que Marx tiene la idea de la mente como reflejo, ¿no? La mente como un espejo, lo mental como el espejo que refleja el mundo, ¿no? Y no es Marx. Marx no, este es Lenin. Lenin decía eso, Marx, ¿no? Y finalmente te quería decir que Vygotsky, cuando dices que, no sé si dijiste esto, te pregunto, ¿no? Dijiste que para Vygotsky, o lo dices tú, ¿no? Los libros portan la cognición está en los libros. ¿Eso dice Vygotsky? No. Ah, lo dices tú. Porque Vygotsky lo que está diciendo, Vygotsky está hablando de internacional, de interiorización y exteriorización, ¿no? En este triángulo que pones tú, ¿no? Él está hablando de, el maestro, en donde está el maestro, la herramienta, que podría ser un libro, pero no necesariamente, ¿no? Y el alumno, lo que está hablando, este círculo, digamos, o si tú quieres retroalimentación, ¿no? De lo que está hablando es de interiorización y de exteriorización, ¿no? Entonces sí hay una interiorización y una exteriorización que está, digamos, desarrollándose en ciclos, ¿no? Entre el alumno, por decirlo así, el alumno y el profesor, por decirlo así, o si tú quieres, mediado por el libro, ¿no? Entonces, sí, por eso te preguntaba, ¿quién dice que la cognición está en el libro? ¿No? Que la cognición está afuera, ¿no? Entonces es una mediación, ¿no? Entre lo que será como una affordance, ¿no? Cognitiva. Como una especie de affordance, sí. Aquí la diferencia, ¿no? Con la affordance es que lo que tenemos son dos seres humanos. Al alumno, por el maestro, es que me gusta decir todas las palabras, pero no me acuerdo cuáles son. Entonces hay una especie de ciclo, ¿no? De ciclo de realimentación, en donde si el niño no puede hacer una cierta tarea él solo, esa retroalimentación con el profesor mediado por la herramienta, como dice Javier, ¿no? Entonces el niño podría hacer más de lo que puede hacer solo. Esa es la idea, ¿no? Javier. Bueno, nada más eso.
Tengo la impresión de que estoy a Marx con Engels, ¿no? Y yo creo que deberías de precisar esas partes. Ok. Y esto, por otro lado, esto del Marx, la teoría del reflejo, no. El capítulo 5 del Capital te está diciendo ahí todo lo que sea el metabolismo del trabajo, de donde estás tú sacando ahí, Marx, bla, 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 capítulo 5 del Capital. Ahí te está hablando del metabolismo y te está diciendo cuál es la función, no solamente del cerebro, sino del cuerpo completo, ¿no? En interacción con el medio ambiente para la producción de la mercancía a partir de la materia prima. Sí, yo tenía una pregunta Sí, perdón, para Lorena, Sí. a partir de algo que también mencionó Javier. Sí. Bueno, no sé si lo mencionó como tal, pero está implícito en lo que dijo, y es algo que también he trabajado yo, el concepto aristotélico del sensus communis, que es como esta capacidad original en todo ser cognoscente, ¿no? Que daría lugar, de alguna forma, David Ross interpreta esto de Aristóteles en términos de una sensibilidad general, que después en las distintas modalidades sensoriales a lo largo de la evolución, pero pensando en esta capacidad como algo primigenio, ¿no? Desde los paramecios y desde los primeros seres que tuvieron que desarrollar, que desarrollaron neuronas e interneuronas para lidiar con el medio. Entonces, mi pregunta es si tienes algún hunch, ¿no? alguna idea de, o sea, por mi parte te lo digo, o sea, me parece como inevitable pensar que todo ser cognitivo o cognoscente tiene que tener como esta base en términos cognitivos que comparten con todos los animales, ¿no? Sensibilidad general, que después se va a conjugar en distintas modalidades, de distintas formas, con distintas funciones, con distintos insumos, todo, o sea, ya después el árbol evolutivo enorme, pero todo a la base de, ¿no? esta capacidad de sensibilidad con el medio tiene que ver con la capacidad de experimentar, de experiencia, y a su vez con la conciencia. Y también te lo digo porque he tenido también discusiones con colegas, biólogos y neurocientíficos, que tienen que de alguna manera los orillo a escoger, ¿no? O la conciencia surge en algún lugar, fruto de la evolución, así como dice Fodor, ¿no? De repente Chomsky ciertas capacidades, ¡pum!, ¿no? Salto cuántico, o desde el inicio lo tenemos, ¿no? Y entonces tenemos que escoger con sus ventajas y desventajas. Entonces era como plantearte esto si tienes alguna... Sí, digo, si me pones la soga al cuello, o no, no sé si soga al cuello, ¿verdad? Una pistola Sí. contra la pared. Yo estoy más bien pensando en que esto es una aparición más posterior en la evolución, en la conciencia, ¿no? Creo que definitivamente algo muy general como como sentiencia, en términos de sentiencia. Bueno, es sentience, pero es que sentience es, o sea, sentience puede ser algo, si lo pones como algo muy vago, como hay como correlaciones organismo-ambiente, ¿no? Que más o menos están reguladas de ciertas maneras. Yo diría sí, obviamente, sí. Hasta las amibas lo tienen que tener, ¿no? Sí, pero ya hablando de sentience en un sentido más... Como dolor y placer. Pues sí, exacto, como algo mucho que involucra hablar de información, de exchange, de information exchange, ¿no? Yo creo que ese sí es posterior Pero bueno, ese es una cosa respecto a lo que estaba haciendo Lorena, es que Lorena estaba haciendo una diferenciación, si te entendí bien, una diferenciación entre distintos niveles de conciencia en el hombre, ¿no? No sé si al final estabas hablando de eso, porque decías tiene que tener conciencia de sí. Sí, bueno, no, hay diferentes, se distingue en las discusiones sobre la conciencia, ¿no? Ajá, sí. Se piensa que es ambigua la palabra conciencia, ¿no? Sí. Hay quienes dicen que no lo es, pero bueno, yo sí creo que es ambigua. Bueno, y yo creo que una cosa es hablar de, te das cuenta de lo que estás pensando, por ejemplo,
te das cuenta de que hay una cosa allí, que eres tú y que tiene cierta continuidad espacio-temporal, etcétera, ¿no? Yo creo que es otra cosa muy diferente y más compleja, ¿no? Mucho más compleja. Claro. Sí. Si visualizamos el gran árbol genealógico, ¿no? Sí. Y nos vamos realmente hasta el tronco, hasta el origen, vamos a decir, ¿no? Sí. Y pensamos en términos aristotélicos esta capacidad de sensibilidad general. Entonces, yo creo que tenemos que escoger, es un dilema, ¿no? O sea, o la tenemos de alguna forma desde el principio, ¿no? Y que de alguna forma, se va conjugando después en los organismos mil cosas, ¿sí? O bien, como tú dices, surge tardíamente, pero surge tardíamente en diferentes, entonces ya estamos ramificados y surge en alguna rama, pero en otras no. Te lo digo porque muchos pensarían que un paramecio es igual que un robotito o un termostato, un rheostato, ¿no? Que siempre reacciona a algo y se acaba. Entonces, ok, yo entiendo eso. O sea, ciertamente tenemos primeramente el nivel funcional, tenemos que sobrevivir en un medio con información, todo eso. No necesitamos por qué experimentar el mundo en ese sentido. O sea, eso viene, vamos a ir después. Pero si dices que es después, entonces, ¿en qué rama o por qué? Hay gente que diría, no, está nuestra capacidad de sentir, esta sensibilidad general. Que se ha ido complejizando. Toda la rama, ¿cómo surgiría entonces al mismo tiempo o en alguna rama antes y otra después? O sea, es como un dilema. ¿Pero por qué es un dilema? Porque o sea, podríamos optar, ¿por qué no podríamos optar por la segunda y decir, pues no sabemos todavía cuál? O sea, si surge tardía. No, es que hasta donde sabemos, todos los seres cognoscentes califican para tenerlo. ¿No? Entonces, si quiere decir que todas las ramas, están todas las ramas. Pero entonces la idea sería, en una rama surgió en algún momento tardíamente y en otra en otro momento, o al mismo tiempo todas las ramas. Sí, obviamente tuvo que ser tempranamente. Pero no creo que las amibas sean conscientes. Inicientas. Eso sí lo puedo decir. Lo que pasa es que hay emergencia en lo que estás diciendo. Ahora, es que la palabra a mí me parece que sí está relacionado, quizás está relacionado probablemente con la presencia de algo así como un sistema nervioso. Sí, pero justamente tenemos sistema nervioso desde el inicio. O sea, si se mueve. No, los paramecios ni las amibas tienen. Sí hay posiciones que dicen lo que está diciendo Juan, pero no solo desde que empieza la vida. Tú dices algún sistema nervioso central y periférico. ¿Cómo? ¿Verdad? Que tú estás diciendo, pero no solo respecto a la vida, ya sea hongos, animales o plantas, sino desde el Big Bang. Bueno. Y eso es Charles. Sí, ¿no? Sí. Pero no digo que él lo afirme, es que es una posibilidad, porque nunca dice estoy de acuerdo con eso. Esa es una posibilidad. Parece que está teniendo éxito esta posibilidad. O sea, Rodolfo Linares lo que nos dice, o sea, neurobiólogo. Son preguntas muy difíciles porque hay mucha No, por supuesto, pero lo que dice equivocación es, también, el sistema ¿no? nervioso surge, siguiendo lo que decía también Javier, o sea, tenemos un sistema nervioso solamente en los organismos que requieren mover. O sea, si no hay movimiento no hay necesidad, las plantas no tienen sistema nervioso porque no se mueven. Donde se mueve el animal o el organismo necesitamos un sistema nervioso y cada vez se complejifica más según las necesidades, las funciones y tal. Entonces, desde ese punto de vista tenemos sistema nervioso, pues te digo, desde que en cualquier animal, aunque sean protos, ganglios y medusas bien primitivas y viejas. Pero son multicelulares ya. Sí, pero son colonias y divinas justamente como estos organismos tan viejos para decir, ahí ya tenemos una red neuronal. ¿Sí? Son organismos multicelulares, y son colonias y no sé, pero ya tienes el mismo principio, es decir, un efector, un sensor y un base. Y luego el procesamiento por la interneurona, de la manera tan compleja como la que damos hasta el cerebro humano, ¿no? Pero no es una cuestión de naturaleza o de cualitativo, sino es de grados a los naturalistas. Pero mi pregunta para ti es, ok, tú estás de acuerdo, tú estás convencido en eso. Pero mi pregunta para mí ¿es esto una pregunta empírica o no? O simplemente, mira, yo escojo decir, llamar conciencia a esto y por lo tanto se sigue tal y tal cosa. Y si es esto último, a mí me da... Es que ahí, me da así como cosa decir... Respecto a lo que está diciendo Lorena, puede ser empírico, Lore. O sea, el problema de cómo vamos a demostrar si tenemos o no tenemos conciencia, primero, ¿no? Porque podemos hacer correlaciones. Pues sí, cuando yo, como dice Sever, ¿no?
yo quiero levantar el brazo y la maldita cosa se levanta. Eso dice Cero, ¿no? Sí, pero ya meternos o sea, por eso no me quiero meter en conciencia. Quería poner ese es el problema. Sensibilidad general. Cuando dice que no puede haber un experimento controlado acerca de la conciencia. No, estoy de acuerdo, o sea, y de hecho yo más bien, o sea, para la conciencia ya y de alto nivel, soy wittgensteiniano. Lo que pasa es que soy muy chauvinista. Y para mucha gente dice, ¿sabes qué? Esto no se vale porque esta vez antropocentrista, solamente los de tu club, ¿no? Los admites como seres. Y también tenemos indicios empíricos que nos demuestran que hay indicios para pensar que no solamente los del club sentimos, ¿no? Mejor, o sea, yo en esos casos mejor me callo, prefiero callarme, ¿no? Decir, o sea, callarme en el sentido de decir, no estoy segura que cómo se podría decidir la cuestión, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Y empíricamente menos. Creo que No. por allá atrás el compañero quería alzar la mano. Ya. Conceptualmente, bueno, pero empíricamente. Sí, quién sabe. Olvidémonos.